tenés que escribir el término de la Q, tipo muertos inválidos menos los vivos válidos por la Q de Hunter, bla, bla, bla. Mi duda me queda la siguiente. A mí me queda un término que me queda dx más t, 0, 1, i, menos lxi por la Q de Hunter. Si yo la Q de Hunter no la tengo, la tendría que sacar haciendo dx más t sobre lxi, ¿no? Dx más t sobre lxi. O sea, sería solo tomando la parte de los Hunter, sí. Sí, pasa que ahí como que se me cancelan los términos y me queda cero, me queda raro. No sé si por Porque ahí yo me estoy confundiendo o hay algo que no entiendo, pero si yo no tuviese la Q de Hunter, como... el primer término, repetime de nuevo los términos a ver por qué Sí, quedaría. yo lo había escrito de tal manera que me queda la sumatoria de 0 a n-1 de d a la t más 1 por la qx t1i, que eso sería la dx más t 0, 1 i, menos lxi, o sea, los vivos inválidos, por la q de Hunter dividido lxa, o sea, tipo los vivos válidos. Y Sí. si yo empecé a ver, bueno, ¿qué hago si no tengo la Q de Hunter y la tengo que sacar yo? Y interpreté que la Q de Hunter se saca haciendo dx más t, 0,1, sobre lxi. Ahora, Sí, esa Q de Hunter en la sumatoria esa yo la tengo multiplicada por lxi también, entonces como que se me cancelan, me quedan los mismos términos, 0, chau. Como que no le encontré sentido. voy a ver si tengo acá para compartirlo, para hacer más visual. Si das un segundo. Sí, obvio. Acá. A ver si acá lo tengo. Queda clarísimo. La presentación del cuatri pasado. Y ahí tengo explicado eso que me decís vos. Ahí comparto, ¿no? Me dijiste la QXT1 ahí, ¿no? Sí, o sea, en realidad la renta AX0N ahí, pero sí. Acá está, acá la tengo, comparto. Bien, avísame si se ve. Sí, perfecto. Acá sería la forma de llegar a esa renta de cofrandías. Vamos a hacer presentación todo. Bien. Lo que tenemos es esto. Vos a lo que querés llegar es a la QXT1 ahí. Sí. Para pensar de dónde puedo despejar esto, porque acá es como que están fluyendo distintas salidas en simultáneo. Entonces hay que pensar, bueno, ¿cómo puedo obtener este dato que tenemos acá, considerando que la persona también se puede invalidar en el medio? Acá sería como que muere habiendo partido activo y llegando inválido, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuáles son las formas en las que puedo llegar? Puedo llegar, si yo tengo una transición de activo a inválido, puedo partir del año activo, llegar inválido y morir, o sobrevivir inválido, ¿no? Y eso, ¿a qué tiene que ser
igual, tiene que ser a las probabilidades de invalidarse en ese periodo, necesariamente. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es que esta persona se invalida. No te conviene acá usar las relaciones que vos estabas planteando, sino lo que te conviene porque vas a tener que meter entre medio no solo la población inválida, digamos, sino que vas a tener que poner la que se invalida y hay que mezclar los dos efectos. Entonces necesariamente tendrías que plantear esta relación de igualdad que se ve acá y de acá despejar la QXT1 ahí. ¿Sí? Ok. Porque si vos solo trabajás con las poblaciones de inválidos, no estás contemplando el efecto de que partís desde los activos. Acá no es como en la probabilidad de supervivencia que vos decís, bueno, pongo a todos los que sobreviven sin contemplar a los que estaban inválidos al inicio y que permanecieron inválidos. Porque, o sea, yo lo que creo que estás haciendo es... sí, lo estoy haciendo análogamente al de la P, sí. Claro. Lo había pensado de esa manera. Claro, no. Bueno, acá lo que tenés que pensar es todos los estados en los que se puede encontrar una persona. Primero tenemos RXT1, la probabilidad de que una persona activa se invalide entre X más T y X más T más 1. Y viva o muera como inválida ese año. Después tenés la PXT, ahí la probabilidad de que una persona activa a la edad de X se invalide y sobreviva inválida hasta la edad de X más T. QXT1 ahí, esta es la probabilidad que queremos sacar, que sería la que una persona activa a la edad de X se invalide y muere entre X más T y X más T más 1. Bueno, análogamente con el resto. Acá podés ver cómo están fluyendo distintos conceptos en el medio, porque vos acá lo que le vas a pedir es que, partiendo activo, se invalide y muera, las dos salidas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia por lo que con la P podemos hacerlo de la otra forma? Porque lo único que tenemos que decir es, nosotros llegamos a una cantidad de vivos en un momento determinado y lo que tenemos que decir es, bueno, a eso le sacamos los que estaban inválidos al inicio. ¿Sí? Es como que tenés dos salidas acá y en la otra tenías una. Claro, tal cual. Ahí otra no se murió. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenés que decir? Te digo, tipo, slide. Sí, ahí le saqué. Decir, bueno, ¿cuáles son las formas en las que yo puedo llegar inválido, digamos? Eso necesariamente tiene que ser, que coincidir con las probabilidades de invalidarse. O sea, si yo estoy activo hoy y tengo una probabilidad de invalidarse de acá hasta un periodo determinado, tengo la posibilidad de seguir vivo o de haberme invalidado y ya, ¿no? Esa sería la RXT1. ¿Eso a qué tiene que ser igual? A todos los estados en los que yo puedo haber llegado partiendo de un estado activo y terminando inválido, que es tanto vivo como muerto. A partir de ahí, despejás cuál es el valor de la QXT1 y ahí llegás directo a esto. ¿Cuál sería el rational? Todos los que se invalidan entre 0 y T menos 1, y T más 1, menos todos los que se invalidan entre 0 y T más 1 y sobreviven. O sea, lo que decimos es, agarramos todo nuestro universo de activos que se invalidaron y le sacamos a los que sobrevivieron. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Mil gracias. Por favor. ¿Cómo cuesta? Como no invalidez este cuatrimestre, es flashero como ya se me fue el conocimiento, necesitaba el soporte de la PPT, si no, no te iba a poder responder nada. Gracias. Bueno, genial. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Cualquier cosa, igual, no sé si es María Delfín, te digo Delfín. Sí, Delfín. ¿Cómo es? Cualquier cosa me mandas un mail si después te surge alguna duda más con eso, o a Cami. Dale, mil gracias. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con varias cabezas, ¿sí? De nuevo se está viendo mi pantalla y se ve una PPT, ¿no? ¿Sí? Sí. Genial. Bueno, vamos a arrancar con la clase práctica de varias cabezas. Me llegó un mail hoy con una pregunta respecto a esto, así que voy a incluir más o menos la respuesta para que estén al tanto todos. La teoría de varias cabezas, lo que vamos a empezar a meter es cierta parte teórica que vimos en biometría, donde de repente no importa solo la supervivencia o el fallecimiento de una persona, sino que ahora cuando hablemos de sobrevivir, vamos a hablar de que un grupo sobrevive. A partir de eso, lo que tenemos que hacer nosotros es darle una definición a esa supervivencia.
En eso nosotros vimos bastantes cosas en biometría y ahora en actuarial 1, como por ejemplo, bueno, defino como que el grupo sobrevive hasta que queda, mientras queda una persona con vida, el grupo está con vida. Bueno, nosotros lo que vamos a tener que hacer es ir estructurando las probabilidades para que reflejen la supervivencia del grupo entero. Bien, vamos a ver un ejercicio. Un grupo de 6 personas, 3 mujeres y 3 hombres, contratan un seguro tal que, si todos sobreviven 20 años, cobrarán una renta anual de 10.000 pesos mientras al menos 2 mujeres y 2 varones se encuentren con vida. Las primas abonan anualmente durante 10 años si todos se encuentran con vida. Las leyes de mortalidad son, estas que se ven acá. Se pide desarrollar y calcular numéricamente la prima pura anual. Bien, vamos por partes. Nosotros tenemos acá dos sucesos que, si bien se puede pensar como todo uno, vamos a dividir para entender cómo están fluyendo las probabilidades acá. Tenemos un grupo de 6 personas, 3 mujeres y 3 hombres que contratan un seguro tal que si todos sobreviven 20 años, quedémonos primero en esta parte, nos exigen la supervivencia de las personas durante 20 años. Y a partir de ahí va a empezar la renta a cobrar, ¿sí? Entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, de 0 a 20, ¿qué es lo que voy a exigir yo? Voy a exigir que todas las personas sobrevivan. Entonces, lo que necesitamos es una probabilidad de supervivencia conjunta de todo el grupo, ¿sí? Por 20 años. ¿Cómo es la probabilidad de supervivencia conjunta? Bueno, el producto entre todas las probabilidades de supervivencia, tanto de hombres como mujeres. Acá, ¿qué tendríamos? 3 probabilidades de supervivencia de hombres multiplicadas durante 20 años y 3 probabilidades de supervivencia de mujeres multiplicadas por 20 años. Acá no nos dicen cuáles son las edades. Lo que tenemos es que la ley de mortalidad que estamos usando no depende de la edad. Acá podemos ver, o sea, cuál sería la probabilidad de supervivencia de una persona durante 20 años. Bueno, sería la L de XH más 20 dividido la L de XH. ¿Cuánto es la L de XH más 20? L de 0 por 0,98 la XH más 20. ¿Y cuál es la L de XH? L de 0 por 0,98 a la XH. Se simplifican los L de 0 y acá, división de exponentes de igual base, se restan los exponentes. XH más 20 menos XH nos queda 0,98 a la 20. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Las probabilidades van a ser iguales para estas personas, dependiendo únicamente del plazo de supervivencia. En este caso sería 0,98 a la 20 multiplicado 3 veces, porque tenemos 3 hombres, y 0,97 elevado a la 20 multiplicado 3 veces, porque son las 3 mujeres. Acá lo que decimos es cuánto es la probabilidad de que sobrevivan los 3 hombres y las 3 mujeres hasta dentro de 20 años. Acá, multiplicación de exponentes de igual base, se suman los exponentes, entonces tenemos 3 veces 20 y 3 veces 20 para cada uno de los exponentes. ¿De esto alguna duda? Por ahora solo tenemos la parte de la probabilidad, no nos metimos con nada de financiero. ¿Te paso un comentario de lo que preguntó al principio la chica? ¿Lo puedes sacar también el valor ese de las relaciones de von-Scheiter que pasó la otra vuelta a Cami? Sí. Ahí te sale despejando, te sale directo también. Tal cual. Gracias por el comentario. Bien. Seguimos. Si no tienen ninguna duda con esto. Esto sería entonces la probabilidad de supervivencia del grupo durante 20 años. Hasta el final. Después, acá lo que tenemos que pensar es como de repente nos cambia la condición. Entonces sería como pensar una nueva condición de supervivencia. Ahora, lo que vamos a decir es, bueno, desde 20 en adelante se van a cobrar 10.000 pesos, sí, solo sí. Acá me quedó un 3, esto sería un 2, sí. Me van a quedar eso que decía recién, le vamos a pagar 10.000 pesos todos los años hasta el final, siempre y cuando sobrevivan al menos 2 mujeres y 2 varones. Entonces, ¿cómo lo vamos a pensar esto? Vamos a decir, tenemos 2 sucesos distintos que no tienen una conexión entre sí, que es que sobrevivan 2 mujeres y que sobrevivan 2 hombres. Eso, siempre que nosotros tenemos el y,
en probabilidad lo que hacíamos era el producto, ¿no? Acá como cuando decimos la supervivencia de 3 mujeres es 0,97 a la 20 por 0,97 a la 20 por 0,97 a la 20 es que sobreviva 1 y 2 y 3. Acá va a ser lo mismo. Que ocurran 2 sucesos, que es que sobrevivan 2 mujeres y 2 varones. Entonces lo vamos a calcular para uno de los grupos, de los subgrupos, y lo mismo va a ser para el otro, solo que vamos a exigir que sea en simultáneo, entonces se van a multiplicar. Quedémonos por ahora primero como con uno de los dos grupos, el de mujeres o el de hombres. Y decimos, ¿cuál es la probabilidad de supervivencia de al menos R personas de un grupo de M integrantes? Eso, por lo que habrán visto en la clase teórica, se utiliza el método Z. El método Z lo que nos dice es que podemos calcular la probabilidad de que un grupo de M personas sobreviva T periodos, mientras al menos R personas del grupo de M personas sobrevivan. Eso, ¿cómo es la fórmula? La sumatoria desde S igual a R, siendo R el al menos R, hasta M, siendo M el total de integrantes, de menos 1 elevado a la S menos R por la combinatoria de S menos 1 tomando S menos R por ZSM. Lo que es ZSM en este caso va a ser las probabilidades de supervivencia, la sumatoria de probabilidades de supervivencia de combinando de un grupo de M tomando S personas. Ahora vamos a ver algún ejemplo que va a quedar claro, pero sería, supongamos, si yo tengo una Z 2, 3, va a ser todas las veces que puedo armar grupos de 2 en un grupo de 3. ¿Qué va a ser? Por ejemplo, si tenemos X1, X2, X3, X1 con X2, X1 con X3 y X2 con X3. Va a ser 3 veces. Eso, en tanto y en cuanto, bueno, se vayan manteniendo las mismas probabilidades. Bien, ¿qué pasa en uno de estos subgrupos? En cualquiera de los dos, lo que va a suceder, cuando digo subgrupos me refiero a hombres o mujeres, lo que va a suceder es que tenemos la probabilidad de que una persona de edad X más 20, X1 más 20, sobreviva junto con una persona de X2 más 20, junto con una persona de X3 más 20, hasta T va a sobrevivir. Van a sobrevivir 2 de un grupo de integrantes de 3. Entonces aplicamos, ¿cuál va a ser? Nosotros dijimos al menos 2 de 3, vamos a reemplazar R por 2 y M por 3. Y me va a quedar la sumatoria desde S igual 2 hasta 3, de menos 1, S menos 2, S menos 1 tomando S menos 2 por Z de S3. Ahí vamos reemplazando en cada uno de los valores de la sumatoria. Cuando reemplazo en 2 me queda menos 1 elevado a la 2 menos 2, esto va a ser elevado a la 0, me queda 1, de 2 menos 1 tomando 2 menos 2, 0. Siempre que combino con 0 me va a dar 1. Entonces tenemos 1 por 1, ¿sí? Por Z23, que ahora vamos a ver qué es Z23. Lo siguiente sería menos 1 elevado a la 3 menos 2, eso sería 1, multiplicado por 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1. Siempre que tomo 1 en la combinatoria me queda el mismo número. Entonces sería este 2. Igual, sin embargo, tienen la fórmula de combinatoria, ya la hemos visto. Y si no, lo pueden chequear en Excel con la función combin. Bien. Hasta ahí lo que calculamos son los coeficientes de estos zetas en este grupo de al menos 2 de 3, como definición de supervivencia. Bien, ahora nos tenemos que preguntar quién es este Z23 y este Z33. Z23 va a ser la suma de las probabilidades de supervivencia de grupos de 2 tomado de un total de 3 personas. Entonces, acá tenemos a personas de edad X1 más 20, X2 más 20 y X3 más 20. Combinamos y decimos este con este y este con este. Serían estas 3 de acá. ¿Qué hice? Agarré el grupo de 3 personas y armé grupos de 2. Ese sería la Z23. Entonces, serían las combinaciones en caso de sobrevivir 2. A eso, ¿qué le vamos a restar? Le vamos a restar 2 veces la cantidad de veces que puedo combinar 3 personas en un grupo de 3. Obviamente, eso solo puede ser una combinación, que es el grupo completo. Entonces,
a SZ33 va a tomar esta forma, que va a ser la P de x1 más 20, x2 más 20, x3 más 20, sobreviviendo hasta t. Bien. ¿Cómo me quedaría entonces reemplazando estos valores de z en esta línea de acá? Me quedaría que la probabilidad de que sobreviva este grupo, que tiene como definición al menos 2 de 3, es la probabilidad de esta combinación, más la probabilidad de esta combinación, ven que estamos premultiplicado por 1, más esta, menos 2 por la combinación de todos, ¿sí? Conceptualmente, ¿qué sería? Veo la probabilidad de que sobrevivan todos y le quito la supervivencia conjunta porque yo ya la estoy incluyendo en estos tres, ¿sí? Es para no duplicar el efecto. Acá lo estoy incluyendo y entre estos también lo estoy incluyendo, por eso 2 veces. Es como para más o menos ver conceptualmente por qué estoy restando esta probabilidad de supervivencia conjunta, es porque ya está acá metido, ¿sí? Es como el O de estadística. Bien. Sería que sobrevivan estos dos o estos dos o estos dos sin contemplar todo porque ya lo incluí antes. Bien, ¿de esto alguna duda hasta ahora? Genial. No. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos este resultado de acá, que ahora lo que nos toca preguntarnos es, bueno, ¿cómo toma esto con la estructura que nosotros tenemos de mortalidad? La P de x1 más 20, x2 más 20, que sobrevivan hasta t, va a ser 0,98 a la t por 0,98 a la t en el caso de que sean hombres, ¿sí? O sea, ¿qué tenemos? Tenemos la supervivencia de 2 personas, como dijimos que no depende de la edad, es lo mismo para los dos. Lo mismo para la segunda posibilidad, que es que sobreviva x1 y x3, me va a quedar 0,98 a la t por 0,98 a la t. Lo mismo con x2 y x3, 0,98 a la t por 0,98 a la t. ¿Y qué va a pasar con la supervivencia de todas las personas? Va a ser la productoria entre los tres, 0,98 a la t por 0,98 a la t por 0,98 a la t. Bien, estos tres términos son iguales, me quedaría 3 por 0,98 a la 2t, menos 2 por 0,98 a la 3t. Para las mujeres va a ser análogo el cálculo, o sea, sería como repetir todo de nuevo, pero siempre que aparezca un 0,98 poner un 0,97. Entonces, ¿qué nos queda? 3 por 0,97 a la 2t porque suma de exponentes de igual base, menos 2 por 0,97 a la 3t, suma de exponente de igual base, pero ahora son 3. Bien. ¿Esto a alguno le surge alguna duda? Ok. Bien. Entonces, ¿qué es todo lo que metimos en términos de supervivencia? En términos de supervivencia dijimos, ok, les vamos a exigir que sobrevivan hasta 20. Esto es lo primero que calculamos. Dijimos que sobreviva tanto los hombres como las mujeres, todos hasta el final, hasta los 20 años. Me queda 0,98 a la 3 por 20 por 0,97 a la 3 por 20. Ahora, hombres y mujeres. Para que sobrevivan al menos 2 de 3 en lo que resta, ¿sí? desde 20 en adelante, va a ser 0,98 a la 2t menos 2 por 0,98 a la 3t para los hombres y análogo sería para las mujeres. Eso sería la segunda parte que calculamos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra prima? Va a ser los 10.000 pesos que yo le voy a pagar a este grupo por 0,98 a la 3 por 20 por 0,97 a la 3 por 20. Eso sería, le digo, que sobrevivan hasta 20. Y eso todo lo que resta lo voy a actualizar 20 periodos, ¿sí? Entonces acá cuando trabajemos ya vamos a trabajar directamente con ¿cómo es? Perdón. Con las probabilidades que restan hasta el final. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener dos componentes, el componente biométrico y el componente financiero. El componente financiero lo vamos a actualizar todo hasta el inicio de este pago, que va a ser en este momento 0. Lo actualizo 0 periodos. Acá el primer pago ya va a estar valuado en B a la 20, entonces lo que yo sea que ponga de condición de supervivencia acá tiene que estar multiplicado por 1, y así pasa, y así sucesivamente hasta infinito. No sabemos cuánto van a durar, así que se extienda.
Y ahí decimos, bueno, ¿cuál es la causa que va a hacer que se realice el pago? Que sobrevivan al menos 2 de 3 en ambos grupos, o sea, al menos 2 de 3 mujeres y al menos 2 de 3 varones. Eso sería al menos 2 de 3 hombres por al menos 2 de 3 mujeres. Al menos 2 de 3 hombres y al menos 2 de 3 mujeres. ¿Por qué puse hasta infinito? Porque así está definido esta función de 0,98 la r de 0 por 0,98 a la x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar acá la terminación del pago? Las probabilidades. O sea, va a llegar un punto que la probabilidad va a ser tan depreciable que no se va a estar computando pagos, ¿sí? Este infinito también se puede usar siempre en realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, en vez de esto, tenemos una tabla de mortalidad, bueno, si yo que estoy hablando de probabilidades de supervivencia, va a llegar un punto que ya no hay probabilidad de sobrevivir. Entonces es lo mismo, el pago, vos le puedes poner el pago que sea, pero la probabilidad va a ser 0, entonces se termina la cobertura. Bien, esto sería la prima pura única. ¿De esto alguna duda? Ok. Bien. Lo que me pide es calcular la prima pura única y la prima pura anual, ¿ok? Entonces, como se lo pide numéricamente, vamos a dejar como todos los desarrollos para calcular con números, después reemplazan y ven cuánto les da. Pero sería, llegamos a esta prima pura única. Entonces, ¿cuáles son las operatorias que se puede hacer? Bueno, se puede, esto ya es un número, esto ya es un número, bueno, esto es un número. Se puede resolver un poco más esta sumatoria para llegar a algo un poco más amigable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir, o sea, vamos a distribuir este con este, y este con este, este con este, y este con este. Ahí que me queda 3 por 3, 9, de 0,98 a la 2t por 0,97 a la 2t, todo eso por el factor de actualización. Acá, el factor de actualización lo puse dentro del paréntesis para que todo esto sea un número y todo esté elevado a la t, ¿sí? Lo que hice fue de este b a la t, 1 más i a la menos t, exponente de exponente, se multiplican los exponentes, me quedaría el b a la t si lo pusiese fuera, ¿no? Después, este 3 por este 2, 6, 0,98 a la 2t por 0,97 a la 3t, de nuevo lo mismo, por el factor de actualización financiero. 2 por 3, lo mismo, 0,98 a la 3t por 0,97 a la 2t, acá multiplicado por el factor de actualización financiera. Y por último, menos por menos más, 4 por 0,98 a la 3t por 0,97 a la 3t. Todo eso por el factor de actualización financiero y expreso todo el t fuera del paréntesis. ¿Para qué? Para que me queden términos de número y poder usar esta resolución de sumatorias. Las sumatorias de t igual 0 hasta infinito de a a la t es a a la t sobre a menos 1 valuado en 0 y en infinito, aplicando en infinito y restándole lo de 0. Cuando hacemos eso vemos un ejemplo con este primer elemento, sería 9 por la sumatoria de t igual 0 hasta infinito de 0,98 a la 2 por 0,97 a la t a la 2 por 1 más i a la menos 1, todo eso elevado a la t, me quedaría, si llamamos a esto a, como tenemos acá, tendríamos 9 por a a la t sobre a menos 1 igual a, ¿qué cosa? Bueno, evaluamos en infinito. En infinito sería, acá me quedaría como con el exponente en realidad negativo, ¿no? Entonces sería el a la menos t, digamos, se puede extraer. Y si lo ponemos con el a la menos t, eso tiende a 0. Y a eso le restamos cuando evaluamos en 0. Cuando evaluamos en 0 me queda a a la 0 dividido a menos 1. Y me quedaría 0 menos 1 sobre a menos 1. ¿Eso cuánto es? 9 sobre 1 menos a. Si aplicamos toda esta fórmula sobre el resto, vamos a ver que va a ser exactamente lo mismo. Va a ser 9 sobre 1 menos a, menos 6 sobre 1 menos b, menos 6 sobre 1 menos c, más 4 sobre 1 menos d, siendo esto a, esto b, esto c y esto d. Esto, ¿a qué es análogo? A reemplazar esto en la calculadora y poner un número muy grande acá, ¿no?
A eso sería análogo. Pero bueno, como justo está definida para el límite superior infinito, habría que llegar a alguna forma de cálculo que sería esta. Si nosotros hacemos eso, ya llegamos a un valor de prima pura única numérico, que sería este. O sea, ¿qué hicimos acá? Únicamente resolver esta sumatoria. Bien. Sí. Si te pide numérico. Acá valor de computación no iría porque tenemos ley de mortalidad. Para mí siempre es conveniente, o sea, para mí lo más conveniente es si te pide que sea numérico y ves que no llegas a calcularlo, déjalo por lo menos en valores de conmutación, así es nada más reemplazar los valores de la tabla. No sé. O sea, yo lo que hacía era, parcelas eran muy desprolijos. Dejaba ponerle, escribía la prima pura única, empezaba a desarrollar lo que podía y cuando veía que me quedaba algo con expresión en funciones actuariales, le sacaba una flecha y lo escribía y ponele, si ya escribía alguna vez, qué sé yo, una increasing que es un poco más complejo ponerle la expresión en valores de conmutación, después todo lo referenciaba a eso. Y ya como tipo un asterisco para que vaya directo ahí. Análogo a esto, y ya está, ya lo mostraste. Sí, sí, yo creo que ahí, o sea, depende cómo llegas con el tiempo. Si tenés justo una tablita que te da valores, ponele, y más o menos como si ya dejas todo expresado en valores de la tabla, es solo reemplazar. O sea, no debiera ser eso una limitación a la hora de aprobar. Digamos, o sea, reemplazar los datos, si hiciste un desarrollo actuarial, como que lo podés hacer. Entonces, a mi criterio, es como que eso sería prácticamente lo mismo que reemplazar en la calculadora. Capaz lo que te perdés por no reemplazar en la calculadora es nada más tipo llegar al resultado y ver intuitivamente si ya está algo lógico o no. Es lo único que te perdés. No. Bien. Las primas abonan anualmente durante 10 años y todos se encuentran con vida. La prima pura obtenida es esta que vimos acá, ¿sí? Pagan primas mientras sobreviven conjuntamente durante 10 años. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, la supervivencia conjunta sería ¿cómo es? Agarrar y decir, bueno, la prima que yo calculé tiene que ser necesariamente igual a una prima que se paga durante 10 años y que la pagan mientras todos estén con vida, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner una probabilidad de supervivencia de todo el grupo, ¿sí? Esa probabilidad de supervivencia conjunta, todo esto sería por B a la T, y la probabilidad de supervivencia conjunta sería reemplazar los valores de la probabilidad de supervivencia de todo el grupo, que sería 0,98 a la 3T por 0,97 a la 3T. ¿Bien? Hasta ahí tendríamos el ejercicio 1. ¿Alguna duda con esto? Yo sabes que lo resolví y me resulta muy raro que tipo cuando lo resolví cuando apenas lo subieron y a veces no planteaba el método Z, cuando veía cosas así raras y por ahí me quedaba más fácil directamente como que planteaba todas las opciones posibles y me resulta raro que me da distinto, o sea, me queda re linda digamos, la expresión si yo pongo todas las opciones posibles. O sea, ponele, no sé, en este caso sería, como te decía, al menos 2 de cada uno sería, por ejemplo, o que estén 3 hombres y 3 mujeres vivas, o 3 hombres y 2 mujeres vivas, o 2 hombres vivos y 3 mujeres vivas, o 2 y 2. Entonces, desarrollo todo eso, hago las multiplicaciones distributivas, todo eso, y me queda re lindo, pero nada que ver a esto. ¿Y lo llevaste al número como para ver si es lo mismo? No, lo tengo que plantear, pero puede ser que me quede como distinta la probabilidad y que igualmente me dé el número. Y hay que ver, porque viste que nosotros acá lo planteamos separado y después hacemos todas las distributivas y donde se empiezan a mezclar. Habría que llevarlo al número para ver.
Yo entiendo bueno, que... lo voy a hacer, ya que estoy, lo voy a ver, a ver si da igual. Debería darme igual, porque... Sí, está bueno el ejercicio, de hecho. Porque sería como que entendiste lo que hay detrás del método Z. Pensá que en el método Z, en realidad, lo que estamos haciendo es eso que decís vos. O sea, si se ven los desarrollos para llegar al método Z, es nada más encontrar. Las Z serían las sumatorias de los grupos de personas de determinada cantidad de participantes del grupo, del total, unirlos todos en un solo concepto que sería la Z y separar de esa forma entre los distintos cosas. Sería como únicamente eso. Entonces, debiera ser lo mismo. Ok, lo voy a probar numéricamente. O sea, me resulta raro porque me quedó re lindo. Me quedó solamente 0,97 a la 2t por 0,98 a la 2t. Porque como que se simplifican un montón cuando vas haciendo distributivo y todo, se simplifican un montón y me queda solo eso. Ah, sería divino. Haz esto, si querés, tipo, llevarlo a la prueba, a ver si queda lo mismo. Sí, si no, no sé. Y mándame por mail, si no te da distinto, mándame por mail y lo revisamos. Dale. Lo Gracias. llevamos un Excel o algo para ver. Porque es un lindo ejercicio lo que planteas. Disculpa Bien. me pregunte, ¿pero ahí multiplicaste por el caso que si sobreviven dos, muere el otro? Porque capaz que por eso ahí te queda distinto. ¿Cómo? Si pones que sobrevive PX1 y X2 y se muere el otro, capaz que le faltó eso y ahí te queda igual que el Z, porque... Algún escenario. Sí, o sea, si planteas todas las combinaciones posibles, debería llegar, o sea, la probabilidad de mortalidad del tercero debería estar incluida en la no supervivencia, como dice el compañero, no puedo ver el nombre. Pero yo creo que ahí va a salir cuando lo llevemos a número, como que vamos a poder ver si efectivamente da distinto o no. O sea, no veo en un primer momento cómo se simplificaría, quizás, pero veámoslo. Podemos hacer el ejercicio. Acá, o sea, yo lo que entiendo es que debiera llegar a lo mismo si planteas todas las combinaciones posibles, porque es de la forma que se deduce el método Z. Claro, yo lo que digo es que se empiezan a simplificar porque ponele, ¿no? Cuando planteas que tenés, no sé, por decirte algo, 3 hombres vivos y 2 mujeres vivas, eso sería 0,97 a la 3t de los hombres. Sí. 0,98 a la 2t de las mujeres por 1 menos 0,98 a la t, que sería de la mujer que se muere. Sí. Entonces después cuando ahí haces distributivas se empiezan a simplificar y lo mismo con cada opción y se terminan anulando un montón. Pero bueno, voy a revisar que no haya anulado algo mal y después voy a mirar numéricamente. Eso. O sea, llevémoslo a número, así vemos qué onda. Ahí estoy mirando mucho para atrás porque estoy en la oficina y me reservé una salita. Nunca había venido a esta salita, tiene una vista muy linda, tipo, es justo acá en Puerto Madero, se ve re lindo. Entonces como que me distraigo, no me tengo que ir. Perdón, me fui. Bueno, ¿cómo es? Hagamos eso, llevémoslo a número y si ves que no te da lo mismo, buscamos cuál es el escenario que falta. Dale. Yo creo que no falta ningún escenario porque no son tantas opciones. Muy convencida. Así que te estoy creyendo por eso, pero llevémoslo a número para ver y comparemos. Siempre el convencimiento a full. Bien. Hagamos eso y cualquier cosa mandame. ¿Cómo es tu nombre? Lucila. Ok, perfecto. No, lo voy a probar por ahí da numéricamente, ¿eh? O sea, porque quedó muy lindo y por ahí da. Bueno, si no capaz, me mira, algo que me dice a mí mi jefe cuando algo me queda lindo y me quedo convencido es, te enamoraste de una casualidad. Así que busquemos a ver si nos enamoramos de una casualidad o si efectivamente tipo da lo mismo. Dale. Genial. Bien. Vamos al ejercicio 2. Tenemos un grupo de 3 personas de edades X1, X2 y X3 que contratan un seguro tal que, si al menos 2 de ellas sobreviven 30 años, cobrarán una renta anual de 5.000 pesos, mientras al menos esos dos sigan con vida. Si 2 de ellos fallecen durante el periodo de diferimiento, el tercero cobrará 200.000 al final del año de producirse el segundo fallecimiento. Las primas se pagan anualmente 10 años
si todos se encuentran con vida. Se pide prima pura anual, reserva de 6 años después del momento de la contratación. Bien, vamos con la prima pura anual. Acá el razonamiento es exactamente el mismo. Este ejercicio, de hecho, me sorprendió que lo pongan porque es lo mismo que vimos antes. La diferencia que tenemos acá es que tenemos un grupo de 3 personas que contratan un seguro tal que si al menos 2 de ellas sobreviven 30 años, o sea, la condición inicial cambia, sobrevivan al menos 2 de 3, mientras al menos esos 2 sigan con vida. O sea, mientras al menos esos 2, bueno, si murió uno, claramente ese no va a revivir, no va a ser que si yo le pongo la condición de al menos 2 a lo que resta, seguimos con esos 2 al menos. Entonces, lo que tenemos es, de principio a fin, una condición de supervivencia mientras al menos 2 personas vivan. Bien. Entonces, a partir de ahí, ¿qué decimos? Al menos 2 de 3 personas. Probabilidad de supervivencia de al menos R personas de un grupo de M integrantes. Eso lo que vimos es que usábamos la fórmula del método Z para hallar los coeficientes. Los coeficientes en este caso son los mismos que vimos para el primer ejercicio. 1 y 2, Z23 y Z33. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos las combinaciones de sobrevivir 2, son las que vimos antes, ¿sí? La P de X1, X2, más la P de X1, X3, más la P de X2, X3. Y la combinación de sobrevivir los 3 sería que sobreviva todas las personas. Y ahí llegamos a la probabilidad de supervivencia. Esto, como pueden ver, es exactamente la misma probabilidad que antes. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que ahora vamos a tener un diferimiento, ¿sí? Ese diferimiento también va a estar sujeto a un al menos 2 de 3 y va a estar diferido 30 años. Entonces tenemos el pago de 5.000 pesos por, ¿qué cosa? La probabilidad de supervivencia del grupo hasta 30 y en adelante por B a la T. ¿Cuál sería esto en expresión en rentas vitalicias? Sería aplicar distributiva e ir viendo cuánto quedan en términos de renta. Sería 5.000 por P de X1, X2T por B a la T. Sería AX1, X2, 30, infinito. Lo mismo para el segundo, pero con X1, X3. Lo mismo con el tercero, pero con X2, X3. Y a eso le resto 2 veces la renta de supervivencia conjunta. Esto sería la prima pura única de la primera cobertura. Esta, ¿se entiende? Es exactamente la misma que antes, solo que la condición inicial también es, la condición de diferimiento también es que al menos 2 de ellas sobrevivan. Disculpa, Joel, a mí me quedan dudas sobre esta porque como que me llama la atención que hagamos las A contemplando 3 personas sabiendo que tal vez hay una de ellas que no llegan. ¿Se entiende? Está metido en las probabilidades. ¿Decís esta? No, claro, yo hablo que en el diferimiento Sí. tal vez hay alguna persona que no te llega y vos igual estás contemplando su A diferida. Eso va a estar metido en las probabilidades. O sea, vos lo que vas a tener acá es la probabilidad de que sobrevivan al menos 2 está acá. O sea, si vos contemplases qué pasa de esto desde, como acá estamos metiendo el 30, lo que queda si nosotros extraemos como la probabilidad anterior, digamos, sería la probabilidad de que al menos 2 sobrevivan durante los primeros 30 periodos. ¿Y eso qué sería? Que sobrevivan estos 2, o que sobrevivan estos 2, o que sobrevivan estos 2, y que no sobrevivan estos 2. ¿Cómo lo plantearías vos si no? Yo lo había planteado de una forma diferente, o sea, no sé si te puedo pedir que vayas un segundito a la consigna. Sí. Yo lo había planteado como que había abierto lo que sería la cobertura A o la cobertura 1, como que la abría en 2, como si fuese, tienen que sobrevivir los 3 y que durante la renta se va a cobrar mientras 2 sobre 3 sigan vivos, más, o sea, como otra alternativa que son mutuamente excluyentes, tienen que sobrevivir 2 de 3 y después tienen que mantenerse los 2 vivos para que se siga cobrando la cobertura, ¿se entiende? Pasa que acá tenemos al menos. Pensá que el al menos también incluye el exactamente. O sea, acá tenés que sobrevivan 2 o que sobrevivan 3. Claro, pero si llegan 2, tienen que ir sobreviviendo todos para que se siga cobrando la cobertura.
Y si llegan los 3, ahí se vuelve un al menos desde el más 30. Pero pensá que está todo metido. O sea, en estas probabilidades de acá, hasta T, o sea, desde 0 hasta T, no importa cuál sea el T, en este caso arranca en 30, es que al menos 2 personas se encuentren con vida. Tipo, yo lo que pasa antes, lo que le voy a exigir antes, hasta acá, ponele hasta 30, lo que yo le estoy exigiendo a la cobertura es que estén vivos 2 o 3. Después, llego ahí, hasta ahí tenemos, eso serían las mismas probabilidades hasta ese momento. Y de ahí en adelante, ¿qué le estoy exigiendo? Que también sigan estando 2 personas con vida, o 3. Porque las 2 veces me habla de un al menos, me habla en antes a 30 y post 30. Claro, puede ser. Pensémoslo así. Primero, ¿cuál es la probabilidad que tengo que yo tener antes de arrancar a cobrar la renta? La probabilidad que yo tengo que tener es que al menos 2 personas se encuentren con vida. ¿Está bien eso? Sí, está perfecto. Bien, ¿eso dónde lo tenemos? Si reemplazamos acá en 30, tenemos que estos 2 sobrevivan hasta 30, o que estos 2 sobrevivan hasta 30, o que estos 2 sobrevivan hasta 30, y le resto el efecto conjunto. ¿Hasta ahí está bien? Eso perfecto, sí. Bien. De ahí en adelante, eso incluye todas las combinaciones posibles de lo previo a 30. Que sean 2 o que sean 3. Perfecto. De ahí en adelante, ¿qué me pregunto? Digo, bueno, en 31. Llego a 31. Este sería T31. ¿Hay al menos 2 de ellos con vida? ¿Qué sería? Que estos 2 estén con vida, o que estos 2 estén con vida, o que estos 2 estén con vida, y le resto el efecto que multipliqué. Ahí, ¿qué tengo hasta ahora? Ellos sobrevivieron hasta 30 y al menos 2 sobrevivieron hasta 30 y al menos 2 sobrevivieron hasta 31. Entonces les pago 5.000. Ok, está bien, ahí me quedó un poco más claro. Gracias. ¿Seguro o me lo estás diciendo para que me calle? Y no para que te calles, pero para que puedas continuar con la clase. Tal vez solo yo tengo esta duda y después lo leo un poquito más, no te preocupes. No, si sobra tiempo te molesto más, así no te corto más ahora. Bueno, o sea, para mí es el momento ahora de preguntarlo, porque si no el resto como que capaz se descuajeringa. Alguno más como que capaz no le cierra, así podemos seguir con esto. O sea, yo lo que digo es, ¿cuál es la condición? Independientemente, separemos el término. Vos en 31, en T igual 31, ¿qué es lo que tiene que pasar hasta ese momento? Que haya al menos 2. Bien, ¿y cómo yo le indico eso a la probabilidad? Le digo que estén estos 2 vivos, o que estén estos 2 vivos, o que estén estos 2 vivos, y le saco el efecto que estoy duplicando por sumar así. Eso es la probabilidad de que estén al menos 2 vivos. Y lo mismo se va a replicar para 32, y para 33, y para 34, y así sucesivamente. No, sí, ahí sí, vos me convenciste. Sí. Esta es sincera, de verdad, gracias. Te voy a creer, pero avísame cualquier cosa. No, pero te juro. Sí, ahí me gustó más. Gracias. Dale, genial. Bien. Expresión en rentas vitalicias. Bueno, ahí esto ya lo vimos. Genial. Acá, una aclaración. Yo le puse infinito. Acá le pongo infinito porque, de nuevo, si yo le pongo cualquier número mayor que el máximo de la tabla de mortalidad que yo esté usando, el 0 de dejar de pagar la renta me lo va a dar las probabilidades. Entonces yo puedo hacer eso. Si no, ¿qué es lo que me va a dar el límite superior? Bueno, cuando sí o sí, en qué plazo el grupo sí o sí estaría extinto, porque en este caso se me murieron 2 personas sí o sí. Porque ya, dadas las edades que conseguí, alcancé el máximo. Como no las conozco, pongo infinito, total, sé que me lo va a dar la probabilidad del tope superior. Bien. Un grupo de 3 personas de edades X1, X2 y X3, esta sería la segunda cobertura, contratan un seguro tal que, si 2 de ellos fallecen durante el periodo de diferimiento, el tercero cobrará 200.000 al final del año de producirse el segundo fallecimiento. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, acá me quedó cualquier cosa. Perdón. Tenemos, de 0 a 1 le voy a pagar 200.000 pesos si 2 de ellos fallecen durante este año, ¿no?
El tercero va a cobrar 200.000. Así sucesivamente. Acá, ¿qué sería? Llegan 2 personas con vida, por ejemplo, y fallecen 2, el tercero va a pagar. O llega o 2 o 1, ¿no? No, perdón. O no falleció ninguna, o falleció una, y fallece la restante hasta llegar a que solo quede 1 con vida. Y al final de ese año le pagamos el capital asegurado. Esto sería un seguro de muerte sobre varias cabezas. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a usar la relación de vida-muerte y a partir de ahí, con lo que ya vimos antes, vamos a calcular cuánto sería el valor de la renta de al menos 2 de 3. ¿Cómo se piensa? Los argumentos que nosotros tenemos que poner dentro de la A. Acá lo que les conviene es siempre plantear, primero, la expresión actuarial de la cobertura de muerte. ¿Quién es M, quién es R y quién es N? Y después aplican la relación de vida-muerte y a partir de ahí se desentienden y solo usan lo que saben de cómo calcular esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser cada uno de estos términos? Primero, el grupo subsiste si R de las M personas viven. Entonces tenemos M personas, viven R de ese grupo M. 2 de las personas viven, no se paga. La cobertura de muerte me paga cuando quedan R-1 personas vivas. Es decir, que tenemos que buscar un R tal que me van a pagar cuando queden R-1 personas. ¿Cuándo me van a pagar a mí en realidad? Me van a pagar cuando quede una persona con vida. Entonces necesariamente R debiera ser 2, ¿no? Se paga cuando 2 menos 1 personas queden con vida. El momento de pago es luego del fallecimiento de la persona N menos R más 1. ¿Cuánto sería? Sería luego del fallecimiento 3 menos 2 más 1. N siendo el total. Perdón, acá esto me quedó mal. N sería el total de las personas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles serían mis valores? Acá sería el al menos va a ser con un 2. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar cuando me queda una persona con vida. Y yo pago cuando me queda una persona con vida, entonces el R va a ser el número tal que cuando le resto 1 me queda esa persona con vida, que en este caso sería 2. ¿Ok? Bien. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría así. Este M me mezcló toda la vida porque es en realidad el plazo que quise poner y me quedó mezclado con cómo lo había llamado antes, así que voy a repetirlo una vez más porque seguramente no quedó claro. Tengo un capital, un seguro de muerte que paga entre 0 y M, siendo M el plazo máximo, con los parámetros R de N. ¿Quién va a ser R? R va a ser el grupo tal, R va a ser el número que subsiste de las N personas. Entonces, ¿cuántos subsisten? Subsisten 2 de las 3 personas. Mientras pase eso, el grupo queda con vida. ¿Sí? Entonces, ahí es la definición de supervivencia. La definición de supervivencia acá es, si hay 2 personas con vida, el grupo sigue vivo, no se paga nada. ¿Cuándo se paga? Cuando quedan R-1 personas vivas. Es decir, nosotros pusimos como definición que tiene que haber R personas vivas para que subsista el grupo. Entonces, ¿cuándo se va a activar la cobertura de muerte? Cuando estemos 1 por debajo. Eso sería cuando quedan 2 menos 1 personas vivas. Yo pago, entonces 2 es el inmediato anterior antes de que se rompa la condición de supervivencia. ¿Y cuándo es el momento de pago? Luego del fallecimiento de la persona N menos R más 1. Luego del fallecimiento, 3 menos 2 más 1 igual a 2. Voy a cambiar acá, así le sacan print a esto y lo hacen correcto. Sí. Sí. No sé, yo lo pienso con esto. En realidad yo con lo que lo saco es con esto. Digo, ¿cuál es la definición de supervivencia del grupo? Subsisten hasta que por lo menos haya 2 personas con vida. ¿Cuándo le voy a pagar? Cuando queda una.
Entonces ahí, con esa transición que te digo ahí, es como yo lo pienso. Puede ser que fíjate si como vos lo pensás o lo planteaste ahí, te da lo mismo. Pero me parece como intuitivo tipo de decir, bueno, el disparador de pago del seguro es cuando me queda una persona con vida, entonces la condición de supervivencia es 1 antes, 2, entonces al menos 2 de N es la condición de supervivencia. Acá iría la condición de supervivencia del grupo. Bien. Entonces ahí, por relación de vida-muerte, que nos queda 1 menos D por la renta vitalicia, para las mismas características que acá, menos E, X1, X2, XN, M, R de N. Lo mismo. O sea, entonces, recapitulando, definimos quién es R, que es 1 antes de que se rompa la supervivencia. Definimos quién es N, que es el total. Y a partir de ahí, aplicamos la relación de vida-muerte y ya vamos a sacar con el método Z como conocemos. Bien. Ahí quedaría, como vemos acá, R es 2, M es 3, N es 3, me quedo de nuevo mal. Vamos a cambiarlo. R es 2, N es 3, y a partir de ahí, aplicando la relación de vida-muerte, me quedarían los 200.000 pesos del capital asegurado por 1 menos D, de AX1, X2 hasta XN, en este caso sería 3, me quedo como generalizado, 0,30, 30 es la cantidad de periodos de cobertura, 2 de 3. Bien. Entonces, ahora ya teníamos la expresión en funciones actuariales de supervivencia conjunta de varias cabezas, la cobertura 1 y la cobertura 2. Vamos a ver cómo son las notaciones en términos de valores de conmutación. ¿Alguien me dice si vieron valores de conmutación en clase, en la teoría? Sí, lo vimos. Ok, bueno, esto entonces ya lo tienen, pero recapitulando, o sea, nosotros generamos un valor de conmutación de la D a partir de la L de supervivencia conjunta, contemplando como exponente de la B el promedio de las edades, y con esa D después ya podemos trabajar de la forma que trabajamos siempre para construir los valores de conmutación. De la D pasamos a la E, y con la suma de Ds podemos pasar a las Ns. Bien, ahí nos quedaría, por ejemplo, para la renta vitalicia, esta que tenemos acá, nos quedaría esta forma de valor de conmutación. Acá lo puse genérico para todos los plazos, pero bueno, todo esto habría que aplicar las fórmulas de valores de conmutación para llegar a la estructura final, ¿no? Bien. Después, para lo que es la E, tenemos también la división de Ds, que de nuevo surge de aplicar la L de supervivencia conjunta y multiplicar por el factor de actualización financiera por el promedio de las edades. Acá lo que pueden ver igual es que es lo mismo que hacemos siempre. Por más que digamos promedio, si se fijan es x1 más x2 más xn dividido n. Todo eso como que es una división de exponentes de igual base se cancela. Y lo único que me queda es n veces t dividido n, que me queda un b a la n, un b a la t. ¿Sí? Es lo mismo que siempre. Ok. Bien. Las primas se abonan anualmente durante 10 años y todos se encuentran con vida. Hasta acá tenemos entonces cómo nos quedaría la primera cobertura, que es lo que calculamos, la segunda cobertura, que es también lo que calculamos, y la suma sería la cobertura total y sería nuestra prima pura única. Acá obviamente habría que reemplazar por los valores de conmutación, que serían iguales que los del primer parcial, solo que ahora le metemos más X al primer término. Para lo que es el pago de primas mientras sobrevivan conjuntamente durante 10 años las personas, tenemos la misma fórmula que vimos antes, sería la P de la prima que van a pagar todas las personas por las sumatorias de t igual 0 hasta 9 de las probabilidades de supervivencia actualizadas. ¿Y eso qué sería? Sería una renta vitalicia limitada por 10 periodos de supervivencia conjunta de 3 personas. Entonces, a partir de ahí, despejando, obtenemos cuánto sería el valor de la prima pura anual.
Bien, hasta acá. Yo te puedo hacer una consulta, Ujú. más de nomenclatura, como para el parcial, para no estar escribiendo tanto cuando tenés que escribir 700 As. Sí. Ponele, ¿no? Si ya pasaron 10 años, poner este caso que son 3, ¿no? Yo tengo que escribir, ponele x1 y x2, ¿sí? Y para no tener que escribir x1 más 10 y x2 más 10, puedo escribir x1, x2, raya, más 10. Eso mismo. Yo lo escribo Genial. así. Pero, o sea, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que aclarar. Tipo, a partir de ahora se definirá esta notación porque es algo que, como lo estás definiendo vos. Entonces escribilo en el parcial. Yo Está creo bien, lo que escribo a un costado rápido. sí, o sea, no tiene sentido escribir, tipo, si tenés 5 personas, x1, x2, x3, x4, x5, es una pérdida de Es tiempo. que Y encima a eso le tenés que sumar 10. hay veces que son 8 y tenés que escribir 15 As y es imposible. Claro, tal cual. Sí. Yo haría eso. Creo que Mati Barta usa el X raya arriba. Yo le escribí X all. No sé, defínanlo. O sea, como le escriben en la hoja, voy a llamar de esta forma. Genial, gracias. Bien. Ahora lo único que nos quedaría es ver la parte de reservas. Estoy viendo que... No sé si es que me preguntaron un poco. Díganme si no se entendió en un carajo, pero lo estoy terminando en 1 hora. Así que avísenme cualquier cosa y volvemos. Bien, reserva 6 años después del momento de la contratación. Resumen de coberturas. Tenemos una cobertura 1 que eran 5.000 pesos siempre que la persona, al menos 2 de 3 personas vayan sobreviviendo de los 30 años en adelante. La cobertura 2 serían 200.000 pesos siempre que de un grupo de 3 personas, de 0 a 30, fallezcan 2 en ese periodo, el tercero lo va a cobrar al final del periodo. Y las primas se van a pagar de forma conjunta, ¿sí? Con supervivencia conjunta, mientras todos estén con vida se paga, si no, ya no se paga. Entonces, cuando tenemos que calcular reservas en varias cabezas, lo que tenemos que pensar es que nosotros llegamos a un punto determinado y a partir de ahí conocemos cuál es la situación de mi grupo. Yo conozco toda la situación. Entonces, vamos a calcular distintas reservas dependiendo de con qué nos podemos encontrar. Acá lo que nos vamos a plantear, esto no son reservas que se calculan en promedio, no es nada de eso, sino cuáles es esta o esta o esta o esta, dependiendo de lo que llevo y me encuentro. Entonces, a partir de ahí nos vamos a preguntar. Si se encuentran todos con vida, la cobertura 1 la tenemos ya como sin activar todavía. Todavía sigue vivo el grupo porque no murió ninguno. Entonces iría toda la cobertura, solo que vamos a tener las edades desplazadas 6 años. Vamos a tener 6 años menos de diferimiento hasta llegar. Y vamos a tener acá, bueno, en infinito. Y el grupo sigue siendo de 3 personas y le vamos a exigir que al menos 2 de 3 sobrevivan. La cobertura 2, lo mismo. Por ahora no murió nadie, pero bueno, vamos a tener a todas las personas con vida, solo que con 6 años más. El plazo se va a reducir en 6 años porque ya pasaron 6. Y van a seguir al menos 2 de 3 en la definición de supervivencia del grupo. Y las primas las van a seguir pagando por la cantidad de años que restan. XSOL más 6, 0,4. Acá, como estamos ya sabiendo dónde estamos parados, lo calculamos de forma prospectiva. Entonces, ¿cómo me quedaría la reserva? Este término más este menos este. Ahí me queda la reserva evaluada en X más 6. Es el primer escenario donde todos están con vida. ¿Qué pasa si ya me muere una persona? Ya está muerta. Bueno, a esa persona la vamos a excluir de nuestro grupo para la cobertura 1 y la cobertura 2. La vamos a excluir. Acá eso es lo que quise poner cuando puse all menos X sub I. Las otras dos van a tener 6 años más y le vamos a pagar, en caso de que ambas dos sobrevivan,
desde 24 a infinito. Acá ya se volvió un caso de que tienen que vivir exactamente las dos personas, ¿sí? O sea, ya tenemos como que sí o sí tienen que sobrevivir en lo que resta. ¿Ok? Lo mismo pasa con el segundo caso. Le vamos a pagar los 200.000 pesos a la persona que sobreviva en caso de que se muera el grupo. ¿Cuándo se muere el grupo? Si fallece una persona más, ya se muere. Entonces tenemos este caso donde ya no tenemos un grupo. Sería como escribir 2 de 2, que sería exactamente lo mismo, ¿no? Sería que se muera el grupo, cambió la definición a que muera una persona más. Y las primas ya no las vamos a pagar. ¿Por qué? Porque me exigían la supervivencia de todas las personas. ¿Qué pasa con el resto de los escenarios? Si yo llego y ya me murieron 2 personas, ya no van a sobrevivir al menos 2, entonces la primera cobertura se extingue. Ya se va a haber pagado el capital asegurado de muerte, porque ya llegué y ya murieron 2 personas, entonces ya la tercera persona cobró. Y no se van a pagar primas. El razonamiento con esto es análogo a qué pasa si están todos muertos. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos todas estas reservas para cada uno de los escenarios. Bien. Eso es lo que tenía para hoy. Eran estos 2 ejercicios. ¿De esto alguna duda de reservas? ¿Te puedo yo hacer 2 consultas? Sí. Una, primero, con respecto, si querés, más o menos con este ejercicio, que las reservas nunca pueden dar negativa, ¿no? No. Porque muchas veces pasa que capaz que te dan en el caso, he visto en parciales donde te dan el caso que decían, si muere una persona, no pagan, digamos, la cobertura, pero el pago de primas te dice que vos pagas primas si al menos 2 de 5 están con vida. Entonces, digamos, el pago de primas vos tendrás que seguir pagando primas, pero vos ya no tenés la cobertura. Ahí pondría 0 directamente. O sea, dado que la reserva es un pasivo, el pasivo no puede ser negativo. Claro. Entonces, no, yo le pondría 0. O sea, si llegué a algo, primero lo revisaría. Si llegué a algo que me da negativo, escribo la reserva es 0. No tengo nada. O sea, la reserva no puede ser la aseguradora le da plata. ¿Cómo es? No, que la asegurada, no sé cómo sería el razonamiento. Sería como, en vez de yo tener una obligación y el asegurado tener una obligación, se invierten los roles. Claro. Sí, no tiene yo lógica, tengo un derecho yo tengo una obligación, lo que era antes mi obligación ahora es mi derecho y mi derecho es mi obligación, no tiene sentido. Bien, perfecto. Y después la otra consulta, las reservas, ¿se pueden dejar en sumatoria o hay que expresarlas también en valores de...? Mi experiencia es que cuando llegas al ejercicio de las reservas, ya estás entregadísimo. O sea, como no sé, yo el recuerdo que tengo del parcial es entregadísimo a la hora de calcular reservas, entonces te escupo lo que sea en la hoja y por favor que sea suficiente. Sí. Pero nada, todo depende. O sea, lo correcto sería que queden los desarrollos suficientes como para vos llegar a número, y si te pide numérico, llegar a número. Yo no creo que en este ejercicio parecía raro. Creo que ahora últimamente lo que estuvieron tomando mucho es con tablita de valores, entonces ya tenés los valores como para únicamente reemplazar. Ok. Porque lo que vi en muchos exámenes capaz que es, por ejemplo, vos tenés 5 personas y te dicen 3 son de igualdad y 2 son de distintas edades, ¿no? Y entonces capaz que vos te pide que las 2 personas que son de distinta edad estén con vida y que de las otras 2, al menos 2, por ejemplo, estén con vida. Entonces, muchas veces ahí lo que conviene es plantear la sumatoria y el número y el combinatorio. Pero sí, cuando vos planteas la reserva, esa prima ya no funciona. Tenés que aplicar una nueva prima donde el número combinatorio sea otro. Entonces, los valores que acompañan, digamos, a los seguros son distintos. Entonces tendrás que calcular todo de vuelta. Sí. Ahí a nosotros en la actividad era como que, yo te hablo de mi experiencia que fue el primer cuatrimestre del año pasado. La actividad de seguimiento. Tuve la actividad de seguimiento y me había hecho un código de Python para calcular las reservas
de seguro sobre varias cabezas, entonces como tipo mi experiencia fue bastante distinta, la llegué a calcular solo por eso. Y de hecho nos dijeron tipo usen las herramientas de las que dispongan, entonces bueno. Sí, claro. Pero yo lo que te diría es llegar a desarrollar lo más que puedas, quizás si, no sé, como yo lo vería muy parcial, o sea, lo importante es siempre que lo conceptual esté escrito, tipo, qué sé yo, ponele, si vos planteas bien la reserva en términos de la, eso ya agarra un montón porque entendiste conceptualmente qué es lo que tenías que poner. Ahora, si estás sobrado de tiempo y podés seguir desarrollando, la verdad es que está bueno, pero no, o sea, lo que yo no haría es ceder una demostración de algo conceptual que yo lo sé ante un desarrollo que no me aporta mucho en términos de la materia. Yo como que Perfecto. ponderaría eso en función del resto de los ejercicios. Por ejemplo, primer parcial, si veo un ejercicio de seguros de préstamos y veo otro que también tiene relevancia como el contraseguro, yo preferiría dejar ambos dos plantados conceptualmente y mostrar que lo sé plantear tipo conceptualmente, antes que hacer en uno, seguir en uno desarrollando y no poner nada del otro. Está bien. Bien, bien. Sí. Sí. Ujú. Mm. Sí. ¿Querés pasármelo por mail? Yo digo porque ahora lo tengo, o sea, te puedo seguir en la cabeza, pero capaz te puedo dar una mejor respuesta y te puedo dar más el razonamiento que hay detrás que pensándolo así en la cabeza y tirarte una burrada. ¿Tenés mi mail? Bueno, te dejo acá. Y mostrame qué es lo que hiciste. O sea, no solo el ejercicio, sino qué es lo que hiciste. ¿Qué es lo que llegaste y dónde está la duda? Estamos en ese colapso. ¿Cuándo rindan? Ok. Bueno, esta es la última clase que vengo, así que nada. Si bien no se puede ver como las caras y todo